Una de las características de la sociedad griega es que era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Esta se clasifica en ciudadanos y no ciudadanos. A continuación hablaremos de los ciudadanos. Los ciudadanos poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos del padre y madre atenienses. Pagaban impuestos y tenían la obligación de servir con el ejército. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes. Constituían una pequeña minoría. Se estima que en el siglo V a.C., de los 400.000 habitantes que poseía Atenas, solo eran ciudadanos unos 40.000. Los no ciudadanos son las mujeres, libres en Grecia, que carecían de derechos políticos. Estaban sometidas al varón, ya fuese el padre o el marido, y sus movimientos estaban muy restringidos. Las que pertenecían a las familias acomodadas salían en escasas ocasiones de su hogar, y dentro de este tenían asignado su espacio particular, el gineceo. Muchas actividades reservadas a los varones, como la resistencia a los juegos, eran prohibidas a la mujer. Los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho. Tanto hombres como mujeres de esta condición, muy abundantes en Grecia, estaban privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. Las condiciones de vida de los esclavos eran muy variadas. No eran las mismas para un preciado esclavo que desempeñase funciones de preceptor o médico, que para otro no especializado que trabajase en la agricultura o la minería. Y hablaremos también de los extranjeros. En la antigua Grecia, el término meteco significaba simplemente un extranjero que vivía en una de las ciudades-estado griegas. La palabra no tenía significado peyorativo que tiene hoy en día. Como elementos comunes encontramos a los extranjeros que vivían en ellas, pero no eran considerados ciudadanos, al igual que las mujeres, esclavos y los libertos. Debían pagar un impuesto especial y no podían disponer de propiedades inmobiliarias, excepto si tenían el privilegio de la igualdad de impuestos. Carecían de derechos políticos, pero estaban obligados a las mismas cargas que los ciudadanos debido a su riqueza. Se dedicaban a actividades económicas no agrícolas, por ejemplo, los comerciantes o artesanos. Economía. La economía de la antigua Grecia se desarrolló de forma aproximada en el año 1200 a.C. En el periodo helenístico se introdujeron grandes avances económicos como el uso generalizado de la moneda, la figura de los banqueros y la aparición de grandes comerciantes. La agricultura. Los tres principales cultivos de la economía griega eran la vid, los cereales y los olivos. No obstante, debido a la naturaleza del terreno griego, en el que abundaban las montañas, llegó un momento en el que los cultivos griegos no fueron suficientes para garantizar el autoabastecimiento. De ahí que, ante una producción agraria insuficiente, se recurrió a los cultivos de las colonias. Por aquel entonces, la agricultura griega se caracterizaba por un ejemplo intensivo de la mano de obra. En cuanto a las técnicas agrícolas empleadas, los griegos recurrieron a la rotación de cultivos. Sin embargo, la ganadería no tuvo un desarrollo tan profundo y se empleó para complementar la agricultura. Las especies más habituales en la antigua Grecia eran las cabras y las ovejas, sin dejar de lado la ganadería porcina, bovina, equina y los asnos. Impuestos en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, los botines de guerra servían como fuente de ingresos y riqueza a los reyes, a lo que había que añadir el cobro de impuestos a propiedades ajenas. Existían gran variedad de impuestos directos, como los que pagaban artesanos, médicos, escritores, abogados y las grandes fortunas. Incluso los extranjeros y los libertos debían abonar impuestos de carácter personal.
También el arriendo de tiendas, la pesca, el comercio, aduanas, carga y descarga de mercancías de puertos, la adquisición de derechos de ciudadanía y la minería estaban sometidas al pago de tributos. Buena parte del presupuesto se destinaba al mantenimiento de los templos religiosos y a financiar el coste que suponía del ejército. Otros gastos eran los sueldos de los funcionarios y la construcción de obras públicas.